¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, 16 horas con 30 minutos. Comenzamos nuestro programa Punto de Vista ya para ir finalizando esta jornada de día miércoles 7 de abril. Y hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, tal es el Día Mundial de la Salud, que se recuerda hoy en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Cuestión que ocurrió ya por 1940 y tanto, 1950 más o menos. Estamos en pandemia, de manera que la salud de pronto se ha convertido en tal vez lo más importante para los chilenos en el último año al menos. Voy a saludar a quienes nos acompañan en este programa Punto de Vistas. Hugo Mermout, que me corrija si no lo digo bien, Hugo Mermout, director del Hospital de Familia y Comunidad en Huépil. Don Hugo, gusto saludarle, ¿cómo está? Igualmente, Hugo, un gusto también, un gusto Rosita también. Efectivamente, hola. Director del Hospital de la Familia y Comunidad de Huépil. Casi lo dijiste bien, Hugo. Casi. Rosa Hernández Mora, secretaria general de la Confusama aquí en la octava región. Entiendo que usted es funcionaria de la salud de la comuna de Coronel. Así es, Hugo, un gusto saludarlo, igual a su tocayo Hugo. Es un placer estar con ustedes conversando un tema tan importante, tan relevante como el que tenemos hoy por el Día Mundial de la Salud. Sí, mire, para nosotros, a los dos los saludo y les agradezco esta posibilidad. Para nosotros había sido súper fácil eventualmente tener al Servisalud y al director de servicio, pero no, quisimos tener a funcionarios, a trabajadores de la salud más bien alejados de Concepción, de la gran urbe que es Concepción, porque la salud que vive Concepción es distinta a lo que pasa en otros lugares. Fíjese que en Chile hay más o menos 478.000 funcionarios o trabajadores de la salud. Otro datito, de ese total, casi un 50% están radicados en la región metropolitana. Sabemos que en Santiago vive mucha gente y uno entiende que de pronto, el sistema un poco funciona así, pero eso da cuenta del centralismo que existe en materia de funcionarios y sobre todo en materia de especialistas. Vamos primero con don Hugo, director del Hospital de Familia y Comunidad de Huépil, para una pequeña radiografía de hacer salud en un lugar como Huépil. Imagino que es muy distinto a hacerlo en una gran capital regional. Efectivamente, Hugo, creo que dentro de mi experiencia he estado en hartos lugares y uno puede hacer las comparaciones en relación a cómo se hace la salud en una ciudad, una urbe como es Concepción, como tú lo dices, o como es Huépil, o como es Alto Biobío, e inclusive te puedo dar un ejemplo de Chaitén. Yo estuve trabajando en mi inicio en mi internado asistencial en Chaitén, entonces la salud que se veía allá era bastante diferente a lo que se puede ver en la región del Biobío, comenzando de que las rondas médicas se hacían en lanchas. O sea, esa es una salud que la gente de la ciudad no la percibe. Ahora actualmente, yo soy de Concepción, entonces yo claramente conozco mi ciudad. Y claro, venir a Huépil a trabajar, la salud que se vive acá es muy diferente. O sea, en realidad toda nuestra provincia del Biobío, como tiene un alto componente rural, finalmente el acceso es lo que se ve más condicionado para que la población pueda acceder a la salud digna, entre comillas. Finalmente, actualmente el tema de contingencia de pandemia, nosotros estamos como equipo de salud tratando de acercar esta salud a las poblaciones, básicamente, sobre todo a las más dispersas. Finalmente, como provincia aquí, Servicio de Salud Biobío, tenemos una comuna emblemática que tiene los índices de desarrollo más bajos del país, una comuna con alta dispersión que es Alto Biobío, donde el territorio son 2.000 kilómetros y hay una población de 6.000 habitantes, distribuidas por riberas de ríos, donde llegar a una posta es una hora y media, y finalmente se ve aquí el compromiso, y finalmente para poder llegar a ello, valorar el compromiso de nuestro equipo, de nuestros funcionarios, y finalmente crear estos lazos para brindar esta salud que, como dice el emblema de este año del Día Internacional de la Salud, una salud justa y saludable, básicamente. Si hago el símil de la salud, comillas, rural, a la que hace referencia don Hugo, con lo que pasa con la educación rural también. Las distancias, el traslado de los profesores a los colegios para hacerle clases a sus alumnos, pasa un poco lo mismo. Mire, estamos en pandemia, coincidamos con nuestros invitados que es una situación excepcional, pero que una vez que pase la pandemia probablemente van a volver los mismos problemas que acechan a nuestro sistema de salud.
hace ya bastante rato. Estoy pensando en la falta de especialistas alejados de los grandes centros urbanos. Estoy pensando en el tema de las listas de espera. En fin, son problemas que subsisten, que están ahí y que hoy, digamos, pasan a un segundo, tercero, cuarto plano porque tenemos una pandemia, ¿o no, señora Rosa? Sí, así yo creo que nos quedamos cortos con lo que vamos a tener que vivir en el futuro, Hugo, porque la verdad es que si uno lo visualiza con todo lo que nos cuesta hacer salud en los sectores rurales, bueno, yo trabajo en Coronel y Coronel hacemos salud en la puerta rural de Patagual y en la isla Santa María, que es un acceso terrible, retirar a un paciente de la isla Santa María. Un problema que no se ha solucionado nunca, el acceso a la conectividad con la isla jamás. Nunca. Tampoco ha habido la voluntad para poder hacerlo. Ha sido un costo que hemos tenido que pagar en el fondo como DAS comunal, de poder ver avioneta o tratar de casi pedir por favor en las lanchas de la Armada para que nos puedan trasladar los pacientes, o nuestros compañeros han venido, como dijo el doctor, en una lancha en temporal con una embarazada o con un paciente grave. Han sido muchas cosas, pero como tú bien dices y señala, después que termine esta pandemia uno visualiza que la situación va a ser más grave, porque no contamos ni con el apoyo ni con el recurso del Estado, con los aportes del Estado suficientes para poder hacer una buena salud, que es lo que nosotros hemos intentado siempre hacer, lo mejor posible, pero después vamos a tener muchos pacientes descompensados con el tema de la pandemia que no hemos podido estar atendiendo, y muchos pacientes secuelados por el COVID. Entonces, no es menor lo que nos va a tocar después de que pase esto, que se logre controlar la pandemia, no es menor cómo vamos a tener que enfrentar en la ruralidad y en la ciudad, en la urbe, la atención de pacientes. O sea, yo creo que eso nos va a poner un escenario muy, muy complejo igual. Sí, la, comillas, crisis de nuestro sistema de salud, de la cual hablábamos con mucha frecuencia antes de la pandemia, es un problema solo de recursos. Le planteo la pregunta a los dos. Don Hugo. Finalmente, hay que entender que hay un tema de recursos financieros también, pero también un tema de recursos humanos, etcétera. Finalmente, yo conozco de cerca la realidad de Coronel, también Rosita. Yo estuve en la isla Santa María haciendo trabajo comunitario, entonces conozco el tema de la costa norte y la sur, y cómo el acceso finalmente, y cómo es llegar a esos lugares que son, en teoría, parecen cerca, pero están súper apartados. Finalmente aquí hay un coadyuvante de muchos detonantes, no solamente el tema financiero, finalmente el tema de comprar insumos, de tener, sino también un tema de recursos humanos, de inyección, de distribución de recursos, de administración. Finalmente creo que hay un centralismo detrás, es específico, efectivamente, pero finalmente creo que poco a poco vamos a ir progresando, y debemos progresar en teoría para poder brindar el acceso que se garantiza a nivel, por ejemplo, la misma GES que dice, tenemos que garantizar el acceso a la oportunidad. Todavía falta, pero estamos trabajando para aquello. Finalmente, igual a estas poblaciones que están mucho más alejadas, mucho abandonadas, es un tema también, incluso logístico, no solamente de la disposición y de disponibilidad y de la voluntad y del compromiso de la gente. Hay temas logísticos que también es más complicado. Recuerdo que, por ejemplo, en Yacara, para sacar una embarazada a parto, era prácticamente una planificación de semanas, porque es una península. Entonces, finalmente, no había forma de abordarlo, por ejemplo, en camino rural. Es lo mismo en el Alto Biobío, cuando hay una situación también, una embarazada, y hay situación de climática, nieve, bloquear los caminos. Finalmente hay que programarse antes que llegue el evento, en fin. Finalmente es un coadyuvante de muchas cosas, en resumen. Sí, claro, lo que pasa es que, claro, yo entiendo, Chile es un país largo y angosto, muy centralizado, y las distancias, en algunos casos son gigantescas, pero bueno, es el país que nos tocó vivir, y es un país hermoso, con montañas en toda su extensión, y por lo tanto con nieve en toda su extensión. Entonces, claro, yo entiendo el tema, pero entonces, conociendo esa situación, el establishment, cuando hablo de establishment me refiero a los gobiernos sucesivos, el Estado, digamos, consciente de esta situación, debería tener un plan a largo plazo para dotar, para distribuir, para equiparar las capacidades tecnológicas, humanas, de infraestructura que existen en una ciudad como Concepción versus como las que existen en Huepil, como las que deberían existir en la isla de Santa María o en Coronel. Entonces ahí nos falta, porque sabemos el diagnóstico, ustedes lo acaban de hacer, digamos. Esos son los problemas que tenemos. Bueno, ¿por qué durante todos estos años entonces no hemos sido capaces de mejorar? Yo sé que están, por supuesto, el tema de los SFAM, está el tema de los SAR, y se ha ido avanzando, pero siento que es a paso de
de tortuga, ¿o de no, tortuga. Rosita? Sí, así es, a paso de tortuga. Ha sido muy lento. La verdad es que nunca, bueno, como dirigente, la verdad es que hemos hecho el análisis y nunca hemos tenido la voluntad del Estado, venga el gobierno que esté de turno, del lado que sea, no han tenido la voluntad de incrementar, por ejemplo, el aporte fiscal en la red pública. O sea, nosotros estamos, por decirte algo, en un CESFAN. El CESFAN es construido para 15.000 personas, 20.000 personas y ya están atendiendo 37.000, 38.000 personas porque la población crece. Se autoriza la construcción de población, pero no se autoriza construir más CESFAN. Cuesta muchísimo porque no hay un aporte para poder hacerlo. O sea, uno entiende cuando los pacientes reclaman que no damos abasto, y es verdad que no damos abasto. O sea, no tenemos ni la infraestructura ni la cantidad de especialistas, porque tampoco tenemos la tecnología que debiésemos tener, y ha sido más fácil para el Estado hacer estos convenios de resolución de especialidades para comprarle a privados que tenerlo nosotros mismos en la red pública, que a lo mejor se vería mucho más fácil, porque, por ejemplo, yo me imagino a Hugo mandando a un paciente a hacerse un examen, un escáner a otro lado, y tiene que ir a Concepción o tiene que ir a una ciudad grande, la metrópoli, para poder lograr hacer eso. Y eso es lo que nosotros no quisiéramos. Nosotros quisiéramos centralizar las cosas, pero que hubiera una visión de un compromiso real para poder tener una salud de calidad para la población. Nosotros necesitamos, como dijo Hugo, acercar la salud a la población. Nosotros no queremos arrancar de la población. Necesitamos acercarla, lograr incrementar el aporte, que los recursos, bueno, nosotros todos los años luchamos por mejorar los per cápita para que sea un aporte mayor y que la gente pueda recibir lo que necesita. Si nosotros no estamos en contra de eso, al contrario, yo creo que pese a que siempre nos hacen muchas críticas, hemos sido y hemos dado una muestra, más aún ahora en la pandemia, hemos evidencializado la urgencia de fortalecer la salud pública, de poder ser capaces de fortalecerla y de defenderla. Porque es nuestra gente, son nuestros usuarios, nuestros pacientes, la que lo necesitan. Ese paciente que vive, como dijo el doctor, en un monte y no podemos llegar y nos cuesta 1 hora, 2 horas, 3 horas en llegar. Sí, yo creo que hay que dar un paso al frente en esa discusión, digamos. Hasta antes de la pandemia, la labor del funcionario de la salud, que es un funcionario público, digamos, era bien cuestionada por los pacientes. Bueno, porque obviamente les tocaba atender a los pacientes y los pacientes ven al funcionario público, pero detrás de ellos hay directivos, hay un sistema y al funcionario público le tocaba enfrentar esa molestia del paciente. Por eso que el paciente salía, entre otras cosas, pelando, digamos, al funcionario de salud. Pero yo creo que la pandemia creo que ha dado muestras suficientes, pruebas suficientes de que el problema de la salud no está en los funcionarios de la salud. Porque los funcionarios de la salud no solo han dado el ancho, sino que se han comportado de manera extraordinaria, increíble, y llevan 1 año luchando contra el virus y lo han hecho de manera extraordinaria. Otra historia se habría contado, por supuesto, en Chile con la pandemia si los funcionarios de la salud no tuvieran ni la calidad que tienen hoy, ni el profesionalismo, ni las ganas de servir al prójimo. Por eso yo creo que de la ecuación crisis en el sistema de salud creo que hay que sacar el tema de los funcionarios de la salud. Ahora, doctor, don Hugo, el problema de tener especialistas, por ejemplo, para hincarle el diente a un tema bien específico, el problema de tener especialistas, no solo en Concepción, sino tener especialistas en Coronel, tener especialistas en Cañete, en Curanilahue, en Huepil, en Alto Biobío, y que la señora no tenga que venir a lo que se conoce como el hospital de referencia, ¿no es cierto?, que es el hospital regional. Es un problema de incentivo, que el Estado no genera incentivos para que los especialistas, los doctores especialistas, vayan a este lugar alejado. ¿O es un problema también en donde hay que considerar el factor humano y los especialistas en realidad prefieren, por un tema, no sé, de desarrollo profesional, económico, estar en lugares más centrales como Concepción, por ejemplo? Es histórico conocido de que los especialistas, hay especialidades que son escasas, que en realidad el recurso humano es general, tanto en el sector público como en el privado. Finalmente, usted es de conocimiento público también de que hay un plan de generación de especialistas a nivel del Ministerio de Salud, que es donde el médico general entra y se especializa y se destina a un lugar. Ahora entramos a otros problemas. Finalmente, estos especialistas son destinados finalmente a hospitales grandes, por lo general de alta complejidad. Pero finalmente, me consta que servicios de salud han desarrollado otra estrategia finalmente para poder llevar estos especialistas a hospitales de baja complejidad.
asociado a alguna comuna, asociado a CESFAM, finalmente, y en modelo de rotación, nosotros tenemos el ejemplo del servicio de Biobío, que hace ya años hay una estrategia que finalmente para evitar que la población tenga que viajar a Los Ángeles 1 hora, 2 horas, 3 horas, finalmente los especialistas van rotando por los hospitales comunitarios. Finalmente las poblaciones que están en otro acceso, finalmente solo tienen que acercarse al hospital comunitario, que se puede encontrar a media hora, a 45 minutos, o dentro de la comuna, básicamente, evitando así este problema de acceso que hay a la población. Por ejemplo, ahora mismo la misma herramienta de la telemedicina, finalmente se están, a nivel, yo hablo de experiencia del Servicio de Salud y el hospital que administro, hace ya años se está trabajando con la telemedicina también para poder acercar a los pacientes a los especialistas que porque son pocos, porque las horas son pocas. Y finalmente, por facilitar nuevamente lo que es acceso, finalmente presentar a estos usuarios, presentar a los pacientes a través de la telemedicina, el especialista darle las indicaciones al médico de atención primaria de los pasos a seguir y finalmente cohesionar tanto atención primaria como secundaria. Rosa, ¿es un problema de incentivo? ¿El Estado tiene que poner un incentivo? ¿O hay otros mecanismos como lo que acaba de señalar don Hugo? Que tiene que ver más bien con la administración del poco recurso humano que tenemos. O también no sería malo, no sé, poner un incentivo, no sé, si usted es neurólogo y se va a Chaitén, bueno, gana 2 veces el sueldo que gana en Concepción. Ponte tú, yo estoy seguro que habría muchos neurólogos en Chaitén. Yo creo que una suma de ambas situaciones. Yo creo que hay una parte de la gestión porque hay médicos especialistas que vuelven a las comunas más chicas, que tratan de aportar, que tratan de ir viendo cómo poder generar estos lazos con la comunidad y atender los casos de las situaciones. Pero también hay el otro tema del incentivo. O sea, obviamente el médico se especializó y quiere mejorar su carrera profesional, pero con otras cosas. O sea, por ejemplo, en Coronel nos cuesta mucho contratar médicos a veces, pasamos por periodo, y nos cuesta de repente porque está el taco en la ruta 160, pues, o sea, ¿a quién le va a gustar viajar 1 o 2 horas? Entonces tenemos que buscar ahí recursos con el municipio para poder darle un bono, alguna cosa que los motive a estar con nosotros trabajando, porque es una realidad. O sea, tú pierdes de Coronel a Concepción prácticamente 2 horas diarias como mínimo, como base, para poder trasladarte, y son 2 horas que no estás con tu familia o 2 horas que no puedes ejercer en otra parte, porque también se quieren destinar al mundo privado. O sea, sí, eso es evidente. Pero como dice el doctor, también hay un tema de gestión, porque hay médicos, muchos, que vuelven. Ahora, la salud pública, yo siempre digo que la salud pública no es para venir a hacerse rico. La salud pública uno viene por vocación, porque te gustó esto, porque hay un compromiso, porque en el fondo naciste para esto, porque te tiene que gustar estar hoy. Y hoy con la pandemia lo hemos demostrado, o sea, bien lo dijiste, o sea, los funcionarios han dado todo, hemos perdido compañeros, hemos tenido que llorar compañeros a través del país que se han muerto enfrentando esta pandemia, o familiares. Yo tengo compañeros que han muerto 2, 3 familiares en su casa en menos de una semana y después están ahí de nuevo trabajando y siguen adelante. O sea, eso tú no lo ves en cualquier lado. Y si tú lo revisas a nivel latinoamericano, la salud que tenemos hoy, y no hemos tenido muertos quizás en las calles, es porque el sistema de salud que tenemos lo hemos defendido los trabajadores, los funcionarios de salud, porque de lo contrario hubiésemos tenido la realidad que hay en otros países. Y quizás eso es lo que no ha logrado hacer conciencia a la comunidad de que estamos en la crisis que estamos, porque no han visto cómo se muere la gente en la calle, porque hemos trabajado, porque de verdad que hemos trabajado y hemos trabajado mucho para poder sacar esta pandemia, esta crisis sanitaria adelante. Sí, entonces, todo esto va en conjunto, es un engranaje que tiene que ir para que pueda funcionar todo. Por eso es que digo que yo creo que hay que sacar de la ecuación de la crisis de la salud al trabajador de la salud, porque ha quedado súper demostrado que tienen lo necesario para sacar el sistema adelante. Se nos va a acabar el tiempo, ha pasado volando. Les quiero preguntar por infraestructura. ¿Qué tan importante es el tema de infraestructura? Partamos con Rosa, porque en Coronel tenemos un hospital muy antiguo. Sí. No conozco el hospital de Huepil, no sé cómo será ahí, pero no sé si será antiguo o nuevo, pero en Coronel tenemos un hospital muy antiguo, que hace rato, pero hace, no sé, 20 años debió haberse solucionado ese problema. Entiendo que ahora hay recursos y hay un proyecto, pero ¿qué tan importante el tema infraestructura? No solo para que el funcionario vaya a trabajar adecuado, digamos, y
vaya a trabajar de forma cómoda. Digo, que hay en medio taco, bueno, no importa, pero tengo un gran hospital bonito, lindo, con linda oficina, no sé, pensando, bueno, ¿cómo para el paciente también? Lo que pasa, bueno, sí, en Coronel está en este momento el proceso de licitación del nuevo hospital, que debiese atender a todo el sur del Biobío, como dicen las publicidades, debiese atender ahí y tendría especialistas. Y obviamente a nosotros nos interesa que se logre construir a la brevedad, ojalá no en el plazo 5 o 6 años más, sino que luego, porque nuestra gente lo necesita, y porque obviamente también va a permitir darle condiciones de trabajo digna a los funcionarios. Porque yo sé que un hospital es distinto a un edificio común y corriente, pero aquí los edificios entonces en un año levantan el edificio. Y el hospital, claro, es otra infraestructura, pero se puede hacer más rápido, evidentemente. Sí. Así que nosotros esperamos que sí, el hospital obviamente que esté en las mejores condiciones, porque eso nos permitiría llegar más rápido a nuestra gente que vive acá, al sur del Biobío, a atender las comunas que están, descongestionar también el hospital regional, que sabemos que lo está atendiendo todo, y es necesario para poder disminuir los tiempos de espera, para poder tener más acceso a especialistas, para poder tener muchas más oportunidades para nuestra gente. Es absolutamente necesario. Y las condiciones, pues la dignidad pasa porque, no sé, porque algo esté bien arregladito, algo esté bien sanitizado, con un buen olor, no sé, una cosa tan mínima a lo mejor para eso, pero que a la comunidad le va a hacer bien. Le hace bien ver las buenas condiciones y al trabajador también le hace bien. Baños nuevos. Sí. Baños nuevos. Lo mínimo. O sea, sí, claro. Qué importante llegar a un establecimiento de salud y encontrar con baños nuevos, limpios, todo impecable, y no ocurre lamentablemente eso en todos lados. Don Hugo, ya terminando con usted el tema de infraestructura, no conozco el hospital de Huépil, ¿es nuevo, es viejo, cómo es? El hospital de Huépil es mixto, finalmente tiene un edificio de data de 1965 y uno que data del 2010. Finalmente, son dos edificios, es una normalización del hospital antiguo. Claramente la infraestructura, y no solo la infraestructura, el equipamiento es esencial en esta, y se ha hecho más latente ahora en esta contingencia, finalmente. Pero yo creo que estamos creciendo y aumentando esta estructura. Finalmente, Coronel tiene su proyecto hospital nuevo. Aquí en Biobío tenemos ya 2 proyectos licitados. Esa licitación, el Hospital Nuevo de Nacimiento y el Hospital Nuevo de Santa Bárbara. Y también está en proyecto la expansión del nuevo Hospital de Los Ángeles, que bajo la lógica de acercar la salud, se trae un polo de especialidad importante que está en Concepción, que en Los Ángeles estaba un poco más falente, que es la oncología. Finalmente, este nuevo polo de desarrollo es para que ya la población no tenga que ir a Concepción y se atienda y acceda a la atención dentro de Los Ángeles. También tenemos el proyecto de Hospital de Multiple. Finalmente, en resumen, la infraestructura es esencial tanto para el confort de los usuarios y de los funcionarios, que es lo importante. Las dos cosas son súper importantes. Si tenemos funcionarios que están trabajando cómodamente, podemos brindar claramente una atención de mejor calidad. Finalmente, y el usuario finalmente se va contento, se va feliz. Finalmente, aquí nuestro hospital es chiquitito, pero ojalá lo puedas visitar algún día. ¿Está bien o no? La verdad, lo tenemos bien adecuado, bien, el edificio viejo, finalmente no se nota que es viejo. Y la gente realmente valora incluso el aseo, la limpieza, el confort, incluso una sala de espera. Que unos asientos estén dignos, que no estén rotos, que siempre se vea el piso bien. La gente lo valora, y sobre todo en lugares rurales donde finalmente prácticamente el hospital es parte de la esencia de una comuna pequeña. Claro. Partamos por la infraestructura, luego tengamos buenos profesionales especializados en los distintos hospitales o consultorios de nuestro país, y luego equipamiento, en fin, y vamos a ir mejorando la salud. Quiero agradecer a Hugo Mermud. ¿Cómo era su apellido? Disculpe para decirlo bien. Mermud. Hugo Mermud, director del Hospital de la Familia y Comunidad de Huépil, esa hermosa localidad de la provincia de Biobío, y Rosa Hernández Mora, secretaria general de Confusam, aquí en la 8ª región, que trabaja en el Hospital de Coronel. Gracias a ambos, de verdad, una conversación muy entretenida. Y para salir de la macro cifra, porque habría sido fácil, insisto, tener un par de autoridades acá, pero no, quisimos estar con trabajadores de la salud alejados de los grandes centros urbanos. Muchas gracias a ambos, felicidades a los dos por el Día de la Salud, que estén muy bien. Gracias, Hugo. Gracias. Chao. Adiós. Y con esta programación hemos terminado nuestra jornada de hoy, miércoles 7 de abril. Los invito a que mañana nos sintonice a las 11 de la mañana. Vamos a estar nuevamente con TV Noticias. Muchas gracias.